Muy bien, hermanos. Continuamos con la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según Marcos. Podemos posicionarnos en el capítulo 5, versículo 1 al 20. Ya leímos esa porción de texto, por lo cual yo no la voy a volver a leer, sino que directamente la vamos a ir desarrollando durante el sermón. Tenemos allí varios textos, varios versículos para estudiar. El título, como ya se dijo antes, lo voy a volver a mencionar. El título de este sermón es Cristo, el Rey que despliega su poder, su justicia y su gran misericordia. Y creo que es uno de los títulos más extensos que le hemos puesto a un sermón, pero hay una razón muy clara, muy contundente en el pasaje que nosotros vamos a estudiar, y tiene que ver precisamente con lo que ocurre a partir del capítulo 4, versículo 35, que ya lo estudiamos en el último sermón de Marcos. Desde el capítulo 4, versículo 35, hasta el capítulo 5 en su totalidad, el tema principal, hermanos, de esa unidad de pensamiento es precisamente el poder y la autoridad de Cristo en diferentes escenarios. Vimos un escenario que tiene que ver con un hecho natural, como puede ser una tormenta, esa suerte de naufragio que ocurre allí al final del capítulo 4. Ese es un escenario donde vemos el poder y la autoridad de Cristo. Pero vamos a continuar viendo ese despliegue de poder en conjunto, podríamos decir, con un despliegue de la gran misericordia del Señor. Ese va a ser el tema que dirige toda esta línea de pensamiento. Y quiero hacer unas aclaraciones en esta breve introducción que voy a hacer, hermanos, del texto. El énfasis del pasaje que nosotros hoy vamos a estudiar, del pasaje que leímos durante la adoración, no está en el endemoniado gadareno. Sobre este texto se ha hecho estragos en el mundo evangélico, hermanos, y se han derivado allí una serie de prácticas, una serie de doctrinas que tienen que ver con el reino de las tinieblas, etcétera, 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 que claramente no viene al caso de nuestra predicación, pero quiero que sepan que el énfasis no está en el endemoniado. El énfasis del pasaje no está tampoco en los demonios, porque vamos a ver en el texto que se habla por un momento en singular, pero después nos vamos a dar cuenta que estamos en presencia de multitudes de huestes espirituales que están atormentando ahí al hombre que leímos hace un momento. El énfasis de nuestro pasaje no está en otro lugar más que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, es el protagonista de esta historia. Cristo, su poder ¿sobre qué? Sobre las tormentas, no ya, eso lo vimos ya la última vez, sino su poder sobre las fuerzas de las tinieblas, su justicia sobre una ciudad apóstata, y lo vamos a entender en el desarrollo del sermón. Y por último, su gran misericordia para un hombre miserable. Y podríamos decir, gran misericordia para un gran pecador. Por alguna razón que tal vez no vamos a desarrollar, ese hombre de nuestro pasaje llegó a la condición en la que se encuentra. Así que yo quisiera que nos concentremos en los primeros 13 versículos. Una breve introducción, hermanos, pero quiero llevar sus mentes hacia el lugar a donde está puesto el énfasis del pasaje. Nosotros estamos frente a 20 versículos, vamos a tratar de desglosar cada uno de ellos. Y los primeros 13 versículos, para aquellos que toman sus apuntes, sus notas, vamos a ver que nos presentan a un hombre que evidencia claramente una profunda necesidad de la misericordia del Señor Jesucristo. Marcos se va a encargar de darnos precisiones del estado y de la condición de ese hombre que sale al encuentro del Señor. Marcos capítulo 5, versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y esta introducción, este principio del capítulo 5 nos sirve para repasar tal vez el contexto. Marcos viene relatando que Jesús y sus discípulos estaban atravesando el mar de Galilea y ellos llegaron, por lo que dice el texto, a la región de los Gadarenos. En la última porción de texto que vimos, allí del versículo 35 al 41 del capítulo 4,
Nosotros observamos allí detalladamente cómo los discípulos y Jesús cruzan el mar de Galilea y de repente aparece allí una tempestad, aparece una tormenta que los llena de miedo, que los invade de temor, no a todos, solo a los discípulos, porque el Señor estaba descansando, veíamos. Los discípulos se asustan al punto de que tienen que interrumpir el descanso del Señor, lo despiertan allí al Señor Jesucristo, el Señor se levanta, vimos allí en el texto, reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Y cesó, dice el texto, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Un despliegue del poder del Señor, de su autoridad sobre la naturaleza. Marco claramente viene mostrándonos eso, pero ahora Marco nos va a mostrar de que el Señor Jesucristo no solamente es el Señor de las tormentas. Marco nos va a demostrar que el Señor Jesucristo también tiene poder sobre las tinieblas. Y yo voy a usar una frase fuerte que tal vez le va a llamar la atención, pero nosotros vamos a ver que el Señor no solo es Señor sobre la naturaleza, es aún Señor sobre los demonios. ¿Por qué? Porque en nuestro pasaje nosotros vamos a ver a un hombre que es indomable, un hombre que está prácticamente causando un gran dolor de cabeza en esa ciudad, un hombre que está poseído por demonios, dice el texto. ¿Hasta qué? ¿Cuánto dura eso? Que no tenemos precisión del tiempo, si viene de hace años así, de hace meses, de hace horas, vaya a saber. Pero eso va a durar hasta que se encuentra con el poder y la autoridad de Jesús. Vamos a ver que ese Jesús, que es el Señor de las tormentas, como le dije, también es el Señor de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan ante su presencia y le obedecen. Vamos a ver en el texto. Hay un gentilicio que usa Marcos, que es Gadarenos, que hace referencia a una ciudad muy particular, y yo quiero toda su atención acá, porque esto es información del contexto, para entender bien lo que está ocurriendo de fondo. Marco usa un gentilicio que hace referencia a una ciudad que se llama Gadara. En esa época, Gadara era una ciudad sumamente importante y formaba parte de algo que se llamaba Decápolis, la Decápolis del siglo I. Decápolis, para que todos tengamos un entendimiento claro, era una región, era un área geográfica que abarcaba a 10 ciudades sumamente importantes. Las características que tenía la Decápolis del siglo I era que era una región muy sofisticada, para la época era una región muy desarrollada dentro de lo que era el Imperio Greco-Romano, una región que tenía grandes centros de estudios, era una zona muy pujante, muy comercial, una zona muy rica, había familias muy adineradas en ese lugar y esas eran las características, entre otras más. Pero era una ciudad que se jactaba de ciertas glorias, una región, compuesta por 10 ciudades, una de ellas Gadara. Y lo que llama la atención cuando nosotros vemos este texto y lo estudiamos y lo masticamos y lo leemos una y otra vez, es que en una ciudad tan relevante, la gente importante, la gente destacada, no fue la que recibió al Señor. No fueron los gobernantes, no fueron las autoridades, no fueron las familias destacadas de ese lugar, no fueron los líderes religiosos los que fueron a recibir al Señor Jesucristo. Nosotros ya sabemos, porque estamos en el capítulo 5 y ya vemos que la fama del Señor se viene acrecentando. La fama del Señor había crecido notablemente y en una ciudad con estas características, con estos distintivos, uno esperaría otro tipo de recibimiento, porque el Señor, podríamos decir, en términos más contemporáneos, era una suerte de celebridad en la época. La fama del Señor se había dispersado por toda la región. Sin embargo, el texto nos dice que viene al encuentro del Señor Jesucristo nada más y nada menos que un endemoniado, un hombre endemoniado. Versículo 2. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esa palabra inmundo habla de una corrupción moral. Esa palabra inmundo no está solamente para adornar y mostrar la gravedad de la posesión que tenía este hombre, sino que nos habla de que detrás de esa palabra hay pecados groseros, pecados altamente serios, inmorales, corruptos. Gadara era una ciudad que tenía acantilados. Un acantilado
es una suerte de precipicio que está en la costa de un mar. Gadara tenía formaciones rocosas cerca de la costa y esa zona estaba llena de sepulcros. Había cuevas abandonadas y los gadarenos no estaban acostumbrados a ir a esos lugares porque eran lugares sombríos, eran lugares tenebrosos, y menos aún sabiendo de que ahí había un endemoniado que vivía en los sepulcros abandonados. El versículo 3 dice de nuestro capítulo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, dice el texto. Claramente, esa ciudad, esa sociedad tan sofisticada que era Gadara, tenía un problema, tenía un serio problema. Tenían a un endemoniado que al parecer, por lo que dice Marcos, habían intentado por todos los medios mantenerlo atado, pero sin éxito. Había un endemoniado en esos sepulcros abandonados que ellos no podían dominar. Y el texto de Mateo nos va a decir que no eran uno, eran dos, pero Marcos pone su atención solamente en uno de ellos. Y cuando vayamos conociendo más características de esta sociedad, de esta ciudad, tal vez podemos llegar a concluir que tal vez había más endemoniados. Marcos se concentra, repito, en uno, en aquel que recibe la misericordia del Señor. El estado de este hombre que va al encuentro con el Señor Jesucristo está mostrándonos algo, está tipificando claramente la condición de perdición, no solo de su alma, sino de esa ciudad donde él estaba. Este hombre estaba lleno de demonios, y lo vamos a ver ahora más adelante. Y dice el texto que él buscaba continuamente su autodestrucción. Nadie lo podía dominar, pero al mismo tiempo su estado era tan deplorable, tan decadente, que él se autoflagelaba. Y eso es precisamente, curiosamente, lo que causa el pecado en la vida de una persona, en la vida de un hombre sin Cristo. El pecado termina autoflagelándonos, autodestruyéndonos. Y el mayor problema que tenía la ciudad de Gadara no era el endemoniado. Ellos pensaban que tenían un problema que resolver allí en los sepulcros abandonados que estaban en los acantilados de la ciudad, pero no era ese su mayor problema. Ese hombre estaba lleno de demonios, ese hombre representaba sin duda algunos problemas, pero el mayor problema de esta ciudad era su propio pecado. El poder económico que tenía esta región claramente no podía solucionar el mayor de sus problemas, que era el pecado. Ellos querían resolver el problema atándolo, dice el texto. Ellos querían resolver ese problema, según ellos, con sus propios esfuerzos. El versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Fíjense lo que habían hecho con este hombre. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado en los grillos, y nadie le podía dominar, dice el texto. Fíjense que Marcos nos da tantos detalles para mostrarnos que nadie en esa ciudad tan pujante, ni sus hombres, ni el poder económico, ni los líderes religiosos, porque había líderes religiosos allí, nadie podía solucionar el problema que tenía ese hombre endemoniado, y que por ende se había transformado en un problema para la ciudad de Gadara, porque ellos querían acabar con eso. Esta gente necesitaba claramente una ayuda extra, porque ellos no podían hacer nada con ese hombre endemoniado. Dice el versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Si nosotros nos metemos a estudiar un poquito, los sepulcros abandonados eran una suerte de cuevas, y muy probablemente los gritos que este hombre daba resonaban en toda la ciudad. Y usted imagínense una ciudad con esas características que vimos hoy, lo que representaba tener endemoniados en las afueras de la ciudad. Lo mejor que le podía pasar a este hombre, hermanos, era tener un encuentro con el Señor. Y ahora vamos a ir entendiendo las razones que hay de fondo y lo hermoso de lo que va a ocurrir ahora. Este hombre, como dijimos, se encontraba en una condición deplorable, y la única solución, según nuestro texto, era la misericordia del Señor Jesucristo. El endemoniado gadareno representa a una cultura que había
en la ciudad de Gadara. Esta historia tiene un alto significado para nosotros y nosotros necesitamos meternos un poquito en el contexto para entender lo que estaba ocurriendo. Este hombre, repito, representa a toda una cultura que hay en esa ciudad, una cultura que está deformada por el pecado y que necesita urgentemente la misericordia de Cristo. El endemoniado nos habla de una imagen de deshonra. La figura de este endemoniado en nuestro texto nos habla de una imagen de impureza, de degradación, de deterioro, de corrupción moral y espiritual que había en esa ciudad. Gadara era una de las ciudades más importantes de ese conjunto de 10 ciudades, pero estaba deformada, hermanos, estaba deteriorada por un problema que ellos no podían solucionar, y ese problema no era el endemoniado o los endemoniados, sino su propio pecado. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, fíjense lo que hace este hombre, corrió y se arrodilló delante de él. Lo que no hizo el resto de la ciudad, y ahora lo vamos a ver en detalle, fíjense, lo termina siendo un endemoniado. Lo que no hicieron los fariseos, lo que no hicieron los saduceos, que también estaban allí, que tenían presencia en esa región, lo que no hicieron las personas ilustres de ese lugar, lo hizo un endemoniado. Fue a recibir al Señor Jesucristo, se arrodilló, dice el texto, delante de él. Ese endemoniado estaba reconociendo la divinidad del Señor. Estaba arrodillándose nada más y nada menos que delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí vos podés ver la necedad que había en esa región, en esa ciudad, que no estuvieron dispuestos a recibir al Señor y reconocer la divinidad del Señor. Mientras que los demonios claramente sí lo están haciendo, porque vamos a ver que hay un diálogo con los demonios. Un endemoniado recibiendo al Señor y cayendo ante sus pies. Terrible el texto, hermanos. En el pasaje anterior nosotros dijimos una tormenta que fue controlada allí por el poder del Señor. Y le decíamos el Señor de las tormentas. Yo después les dije a ustedes que podemos ver en nuestro texto al Señor teniendo poder sobre los demonios. Y eso lo constituye el Señor de los demonios. El Señor de los demonios, hermano, no es Satanás, es Jesús. ¿Por qué? Porque los demonios se están arrodillando ante Él, están temblorosos los demonios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Los demonios lo están reconociendo como Dios y le obedecen. Martín Lutero decía, Satanás es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás obedece a las órdenes de Dios. Fíjense el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego, te conjuro, dice la Reina Valera 60, por Dios que no me atormentes. Fíjense el clamor que está haciendo este hombre, ¿no? Los demonios están reconociendo a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Tremenda afirmación, hermanos. Ese es un claro reconocimiento de la posición de Cristo, de su autoridad, de su poder. En cambio, nosotros vimos capítulos atrás que los fariseos no podían aceptar que a Jesús lo traten como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío, que reconocer, declarar que Jesús era el Hijo de Dios, era literalmente hacerlo Dios, y ellos no podían aceptar tal blasfemia. Pero los demonios en nuestro texto sí están reconociendo lo que no reconocieron ni los fariseos ni los discípulos en un momento determinado allí, que ellos no pudieron reconocer a Cristo como Dios. Sin embargo, los demonios sí lo están reconociendo, el Hijo del Dios Altísimo. Ellos están reconociendo que la persona que ha puesto sus pies allí en esa costa, en esas tierras, en esa ciudad, no era un hombre cualquiera. Era nada más y nada menos que el Rey del universo, hermanos. El Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo, y ahora el Rey de Gadara. El Señor se constituye ahí el Rey de Gadara. Está teniendo control sobre esos demonios. Los demonios tienen miedo de qué. No nos atormentes, le dicen. Ellos están muy bien en Gadara. Los demonios estaban
bárbaro en esa región, en ese lugar. Y están pidiendo no nos atormente. Ellos se encontraban en el mejor lugar donde podían estar, en una ciudad deformada, deteriorada, moral, una ciudad corrompida. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Fíjense, singular, espíritu inmundo, pero ahora viene el plural. Y le respondió diciendo, Legión me llamo, ¿por qué? Porque somos muchos. Legión, la palabra legión es un término militar que se usaba en el Imperio Romano. Una legión romana era un grupo grande de soldados y podía estar constituida una legión por 2.000 hasta 6.000 soldados aproximadamente. Y esa palabra legión no nos está diciendo que había 2.000 o 2.500 o 3.000 o 6.000 demonios dentro de esa persona. Esa palabra implica que este hombre había sido poseído por multitudes de demonios, por muchos demonios. Pero no debemos tomar esa literalidad de 2.000 o 3.000. Vamos a ver lo que ocurre con los cerdos, y los demonios no van a un cerdo, sino que ahora se nos da un número específico. Versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de ¿dónde? De aquella región. ¿Ustedes se dan cuenta, hermano? El énfasis que hay en el diálogo que estos demonios están teniendo con el Señor. Ellos se sentían muy bien en Gadara, ellos estaban rodeados de sepulcro. Ese era un lugar bastante tenebroso, dijimos, muy sombrío, daba miedo básicamente allí a las afueras de la ciudad. Y por mucho que la ciudad se esforzara en ser una ciudad civilizada, pujante, una de las mejores de Decápolis, las almas de muchos moradores de esa ciudad era un terreno fértil claramente para las posesiones demoníacas. Por lo que le dije antes, el texto paralelo a Marcos nos habla de que en realidad había 2 demonios, aunque Marcos se concentra solo en uno. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pastando sería la idea. Estaban comiendo allí un gran hato de cerdos y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ello. No nos mandes a un lugar, al abismo, no nos mandes a un lugar de castigo. Nosotros sabemos cuál va a ser el fin de Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Pero ellos están insistiendo para quedarse allí en ese lugar. Envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y acá, yo no sé si te haces la pregunta, pero yo te quiero obligar a que te hagas este cuestionamiento. ¿Qué tienen que ver los cerdos en esta historia? Pobrecito, si hay alguno defensor de los animales, podría ya escandalizarse en medio nuestro. ¿Qué tienen que ver los pobres cerditos, los pobres chanchitos allí con... hasta parece un cuento de terror bastante bizarro. Fíjense la insistencia, como les decía, de los demonios en seguir allí en Gadara. Los demonios le piden a Jesús que quieren ir a los cerdos. Ellos no se quieren ir a otro lugar. Ellos no quieren abandonar esa región. Versículo 13. Y Jesús le dio permiso. Fíjense qué palabra curiosa. Jesús le dio permiso. ¿Se dan cuenta por qué Él es el Señor de los demonios? Porque ellos no pueden hacer nada sin el permiso del Rey, sin el permiso del Señor. Una vez más, y quiero taladrar la cabeza de ustedes, una vez más vemos el despliegue del poder, dijimos, y de la autoridad ¿sobre quién? Sobre los demonios. Ellos se están sujetando a Él, ellos le están obedeciendo. Y saliendo, reciben el permiso del Señor, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Qué pasó? Se llenaron de demonios los cerdos y ese ganado grande de cerdos que había ahí se tiró al precipicio. Se murieron, se terminaron los cerdos. Ahora bien, hermanos, nosotros necesitamos meternos un poco más en el trasfondo de Gadara. Yo les voy a pedir suma atención porque necesitamos meter y escarbar profundo a ver para poder entender qué hacen esos cerdos allí en ese lugar. ¿Por qué hay tantos cerdos en Gadara? La ciudad de Gadara, hermanos, llevaba ese nombre porque viene de la tribu de Gad, una de las tribus de Israel. Y si nosotros nos vamos para atrás en el tiempo, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento,
Cuando Josué reparte las tierras, después de haber llegado ahí a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, él reparte tierras, segmenta esa región y le da una porción de tierra a cada una de las tribus de Israel. Y el lugar donde está ubicada la ciudad de Gadara, geográficamente, en ese territorio, en los tiempos de Josué, muchos años antes, ese era el territorio de la tribu de Gad, una de las tribus de Israel. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que Gadara era un territorio exclusivo del pueblo judío, ¿cuando qué? Cuando los israelitas conquistan las tierras de Canaán, la tierra prometida. Cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida, ¿qué pasa? ¿Qué vemos nosotros en el Antiguo Testamento? Que el Señor le va a dar mandamientos. El Señor le va a dar instrucciones, directrices muy claras de cómo ellos debían vivir cuando lleguen a la tierra prometida. Miren lo que dice Levítico. Pueden buscar allí, si quieren, Levítico capítulo 11, para entender lo que estamos estudiando. Miren lo que dice Levítico en el contexto de los animales limpios e impuros. Son mandatos específicos, hermano, que el Señor le va a dar al pueblo de Israel camino a ¿dónde? Camino hacia la tierra prometida. Durante ese periodo de conquista que ellos van a tener allí. En el versículo 6, por ejemplo, va a decir: asimismo la liebre, porque rumia, pero tiene pezuña, la tendréis por inmunda. O sea, la liebre era inmunda para el pueblo de Israel. Y fíjense el versículo 7, también el cerdo, y tal vez ahora se va entendiendo mejor un poco, ¿no? También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces no nos vamos a poner a discutir las leyes que el Señor les da al pueblo de Israel, pero el cerdo era uno de los animales que el pueblo judío no podía consumir. La tribu de Gad está ahora conquistando un sector de la tierra de Canaán. Ellos no podían consumir cerdo, ellos no podían comer carne de cerdo, era considerado inmundo, un animal inmundo por Dios, para ellos, para los judíos. Ese fue un mandamiento muy claro que el Señor le había dado al pueblo de Israel una vez que llegasen a la tierra prometida. A la tribu de Gad se le había dado un territorio, dijimos, que se encuentra al otro lado del mar, y físicamente esa sería lo que en nuestros tiempos allí, posicionándonos allí en la época del primer siglo, sería Gadara. Ellos tenían la urgente necesidad, hermano, de obedecer los mandatos que habían sido dados en la ley de Moisés, porque eso era territorio judío. Ellos tenían que obedecer la ley del Señor, que decía que no podían comer cerdo. O sea que por razones muy obvias, el negocio principal de ellos no podía ser la compra y venta de cerdos. Por razones obvias, hay una prohibición de parte de Dios. Entonces no podía eso formar parte de la economía pujante de esa región. Entonces, hermano, para ir cerrando la idea, si Gadara era el antiguo territorio de Gad, y ellos sabían que no podían comer cerdo, ni comprar, ni vender cerdo, la pregunta es ¿por qué el negocio más importante de Gadara eran los cerdos? Porque no eran 2 o 3 cerditos que andaban dando vueltas por ahí. Había un hato de cerdo, era una manada, era una de las tantas manadas que podía encontrarse en esa ciudad, en esa región. Los cerdos, hermano, no están para adornar la historia, claramente, con todo este contexto y este trasfondo que yo le estoy contando. Ese hato o ese ganado de cerdo nos muestra claramente cómo ese lugar se había convertido con el paso de los años en una cultura apóstata. Esa ciudad no solamente estaba corrompida moralmente, sino también que era una cultura apóstata. Ese era un antiguo territorio de Israel, dijimos. Pero ¿qué pasó en los tiempos del Señor Jesucristo? La ciudad de Gadara estaba llena de gentiles, de romanos y llena de judíos a los cuales no le interesaba obedecer la ley de Moisés. Porque los judíos veían que los gentiles comían mucho cerdo y ellos vieron un negocio ahí. Y no les importó lo que decía el Señor en su ley. Ellos vieron el negocio y querían crecer. Entonces se dan cuenta por qué era una cultura apóstata, porque no les importaba. Era una cultura que le había dado la espalda por completo al Señor y a todos sus mandamientos. Ellos estaban obsesionados con crecer,
crecer y ser la región más pujante de la zona. Cuando el Señor permite que los demonios vayan a los cerdos, y estos después terminan ahogándose, como dice allí el texto de la Escritura, lo que el Señor está haciendo, lamentablemente para los gadarenos, es arruinar uno de los negocios que les daba mayor dinero, mayor rentabilidad en esa región. El Señor está arruinando el negocio, palabras más, palabras menos. El rey, dice un autor, que visitó Gadara no solamente libera a un hombre endemoniado mostrando su misericordia, sino que también trae pobreza a un pueblo deformado y apóstata mostrando su justicia, hermanos. Terrible. Hay un despliegue del poder, y yo les dije, hay un despliegue de justicia. Cristo, el rey que despliega su poder, su justicia sobre una ciudad corrompida y apóstata, y claramente muestra misericordia para con ese endemoniado, ese hombre. Resumiendo, hermanos, vimos rápidamente el poder y la autoridad del Señor sobre los demonios, vimos la misericordia del Señor con ese endemoniado al ser liberado. Al mismo tiempo vimos la justicia del Señor Jesucristo para con ese pueblo al matar a los cerdos. El endemoniado, dijimos, representa una cultura deformada por el pecado, corrompida, y así estaba esa ciudad. Los cerdos representan una cultura apóstata, porque esa gente claramente se habían olvidado, ni les interesaba a esa generación de judíos lo que Dios había determinado. Vimos que con el endemoniado el Señor mostró misericordia y con la ciudad el Señor mostró justicia, llevando a la ruina, dijimos, arruinando uno de los negocios más importantes de ese lugar. Sigamos avanzando, hermanos. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, con todo este trasfondo, veamos la respuesta que se le da a esa muestra de la gracia y de la misericordia del Señor que vemos en el texto. Finalmente, ¿qué termina ocurriendo? ¿Qué era el endemoniado para Gadara? El mayor de los problemas. Ellos querían atarlo, querían destruirlo, nadie podía resolver. Pero ellos no se daban cuenta que el mayor de los problemas era su pecado. Ahora bien, nosotros estamos viendo que viene alguien, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y Él es el que resuelve el grave problema, según los gadarenos, que tenía esa ciudad. Ahora bien, se resolvió el problema que alteraba a todo el pueblo. Tendría que haber una respuesta excelente, una respuesta gloriosa. Veamos en el texto qué pasó con la ciudad después de presenciar semejante acto de la gracia de Dios sobre ese hombre endemoniado. Miren la reacción del pueblo, versículo 14. Los que apacentaban los cerdos, hay que entenderlo a los muchachos también, ¿no? Pero imagínense usted apacentando un cerdo y ver ese espectáculo así. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué reacción tuvo la gente? Miedo. Tuvieron miedo, dice. Fíjense, la primera respuesta que ellos dan es el miedo. Ellos están aterrados por lo que están viendo. Claro, ellos le tenían miedo al endemoniado gadareno, pero ahora lo ven sentadito en su juicio. ¿Y a quién le tienen miedo ahora? Ellos están viendo que hay alguien que tiene más poder que ese endemoniado que atormentaba a la ciudad. Entonces dice el texto que tienen miedo. A los discípulos le pasó lo mismo mientras iban en la barca durante la tormenta. ¿Ustedes se acuerdan? Verso 40 del capítulo 4 dice: ¿por qué estáis amedrentados?, les dice el Señor. Y fíjense el énfasis que hay en el texto ese. ¿Cómo no tenéis fe?, dice el Señor. Entonces temieron con gran temor, es decir, estaban miedosos y tuvieron mucho miedo, algo así. O sea, hay un énfasis claramente en el terror que tenían los discípulos. Y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? ¿Cómo pueden decir eso? Están con el Señor. ¿Quién es este? Por un momento se vieron allí confundidos. Bueno, algo parecido está pasando con esta gente. Están atormentados, ellos tienen miedo. Aterrados, perdón, no atormentados. Y la pregunta es: ¿cómo no van a tener temor? Claro,
Ellos están frente al Señor de las tormentas, dijimos, pero ahora están frente al Señor de los demonios. Lo que parecía algo sumamente peligroso para la ciudad quedó reducido a la nada. Ese endemoniado que rompía todo y que se autodestruía, ahora era un santo. Era un hombre que estaba allí en su juicio, un hombre que razonaba, que se podía mantener un diálogo, un hombre civilizado. El pueblo tiene temor, vimos, porque lo que les causaba miedo a ellos ahora había quedado reducido a la nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está demostrando su gran poder sobre los demonios. Ahora el Señor del endemoniado no es el diablo. El Señor del endemoniado, ¿quién es? Es Jesús. Ese hombre ahora tiene un Señor sobre su vida, alguien que gobierna su vida, ya no más las tinieblas. Ahora es Cristo. ¿Por qué? Porque se cumple, hermano, lo que dice la misma palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le va a decir que Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando le escribe a los Romanos, en capítulo 14, versículo 11, el apóstol Pablo va a decir, escrito está, vivo yo, dice el Señor. ¿Y qué más? Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Y eso es lo que está ocurriendo con este hombre. Eso es lo que hizo el endemoniado. Él está confesando a Cristo como Señor. Pero el pueblo que hizo tuvo temor, tuvo miedo. Ahora, ¿eso es bueno? No necesariamente. Yo cuando les hablé en la oración, cuando oré, no sé si prestaron atención, yo he hablado de un temor reverente, de un temor que implica estar en la presencia de Dios, que nos hace temblar, que a mí me hace temblar cuando estoy parado predicando la palabra de Dios. Es un temor reverente, un temor santo, pero esta gente no está teniendo un temor reverente. Ellos tienen miedo porque seguramente le deben estar adjudicando ciertos poderes a Cristo, equivocados, erróneos. Ellos tienen miedo porque ese está atentando contra el negocio más grande de la ciudad. No tienen un temor santo. Uno esperaría, hermano, que los hombres de la ciudad, al ver a un ex endemoniado sentado, liberado, en su sano juicio, ¿qué debería pasar con la ciudad? Deberían caer rendidos ante ese que libró el mayor, supuestamente, de los problemas que ellos tenían, que era un endemoniado. Ellos deberían caer rendidos a los pies de Cristo. Ellos tendrían que estar rogándole, Señor, no te vayas de este lugar. Señor, quédate con nosotros. Ese es el ruego, el clamor que debería haber en esta ciudad. Ellos durante años probablemente querían resolver ese problema, y ahora están en presencia de Cristo, en presencia de un despliegue de su poder, dijimos, de su justicia, de su gracia y de su misericordia. Y lo que uno esperaría es que ellos griten, ¿qué haremos si vos te vas? Quédate con nosotros, te queremos con nosotros. Pero tristemente esa no fue la respuesta del pueblo, hermano, porque el versículo 16 dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, tocar una vaca sagrada, un cerdo sagrado sería, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense que no hay indiferencia ante lo que ocurrió, porque hasta eso sería admitible. Pero ellos están rogándole, ellos están haciendo un ruego, están haciendo un clamor. ¿Qué cosa? ¿Quédate con nosotros? No, vete de nosotros. O sea, andate de este lugar, fuera de nuestros contornos. Esta ciudad estaba tan deformada, hermano, tan deteriorada, tan corrompida moral y espiritualmente, tenía una cultura tan apóstata, como vimos ya, que ellos no podían ver al Señor Jesucristo como el Dios altísimo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, ellos no ven al Señor Jesucristo como aquel que está lleno de misericordia y que pudo librar a un hombre endemoniado. Ellos no pueden ver que el Señor está trayendo un mensaje de salvación.
a una ciudad que está corrompida, a una ciudad que está perdida, a una ciudad que va camino a la condenación eterna, sino todo lo contrario. Ellos están viendo en la persona de Cristo un opositor. Ellos están viendo en la persona de Cristo un adversario para los planes pecaminosos que ellos tenían. Ellos están viendo, hermano, a un problema, no a un Salvador. Ellos, en lugar de levantar un grito desesperado, el grito, ¿cuál es el grito desesperado de un pecador cuando ve su condición y cuando está delante del Señor? Ten misericordia de mí, me arrepiento, Señor. O sea, quédate con nosotros, sería lo lógico. Pero ellos lo que están haciendo es rogándole que se vaya de ese lugar. Y vaya a saber, no dice el texto, pero vaya a saber si no tomaron tal vez alguna otra represalia. Los cerdos, hermanos, eran más importantes que Jesús. Terrible eso. Los cerdos, un animal inmundo para esa cultura judía, eran más importantes que Jesús y eran más importantes que ver a un hombre que durante años estuvo atormentado, poseído, y ahora está liberado, está en su sano juicio, está sentado, está tranquilo, está feliz. Esa es la respuesta que el pueblo, que esta ciudad le da a la misericordia de Cristo, hermano. Vete de aquí. No te necesitamos. No te necesitamos. Eso es terrible, hermano. Eso es tremendo. Los ciudadanos de Gadara, hermano, se convirtieron en un claro ejemplo del poder de la incredulidad. Y yo cuando estudiaba esto me asustaba. Digo, Dios nos guarde de que entre nosotros haya personas que le digan, vete de aquí, Señor. No te necesito. Que sean gobernados por la incredulidad, hermano, el peor pecado. Pero, ¿qué reacción tuvo el ex endemoniado? Ahora podemos hablar del ex endemoniado gadareno. Sería un insulto llamarlo ya el endemoniado gadareno. ¿Qué reacción hubo? Por lo menos, hermanos, por lo menos hay una persona que pudo experimentar la gracia de Dios en ese lugar. Veamos el resultado de la misericordia de Cristo en la vida del ex endemoniado gadareno. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase de estar con él. Que le dejase, estar con él. Repito, al entrar Cristo en la barca, es decir, el Señor está viendo lo que está sucediendo en esa ciudad. Y algún flojo de papeles en su teología diría, el Señor es un caballero. ¿No escuchaste esa frase? El Señor, el Señor sí es un caballero, pero no en ese sentido. Porque algunas personas dicen, si vos no le pedís que Él entre a tu corazón, Él no va a entrar. Eso es flojo de papeles, hermano. Teología, soberanía de Dios, elección incondicional, etcétera, etcétera. Pero claramente el Señor ve lo que está, no por ser un caballero, y ahora lo vamos a entender bien, el Señor ve lo que está sucediendo en esa ciudad, dice, vuelve a la barca. Pero el que había estado endemoniado, fíjense el clamor, el ruego, es, vete de aquí, no. Le rogaba que le dejase entrar con él. Los demonios que querían, quedarse en ese lugar, no nos mandes a otro lugar, queremos mantener una región. Ese hombre quería salir de esa región. Ese hombre se quería subir a la barca de Cristo, quería estar con Cristo. Ese es el resultado de la misericordia, hermano. Mientras esa ciudad, con su cultura deformada por el pecado, lo echaba al Señor de sus contornos, de sus regiones, el que experimentó en carne propia la misericordia y la gracia de Dios, está humillado, hermano. ¿En qué? En su condición miserable, porque él aún se consideraba claramente un miserable. Él se dio cuenta de la bondad, del amor del Señor Jesucristo, quería estar con Cristo a toda costa. Este hombre no quiere que el Señor se vaya sin él. Si vos te vas, yo quiero ir con vos, yo quiero estar ahí. ¿Cómo lo va a dejar ir al Señor después de todo lo que Cristo había hecho en su vida? Ese hombre quiere subir a la barca con Cristo, ese hombre quiere dejarlo todo por el Señor. A él no le importó nada más, él quería ir con Cristo, porque él está rendido a Cristo. Ese hombre que se autoflagelaba, ese hombre que atormentaba a esa ciudad, ahora está rendido a los pies de Cristo. Mientras la ciudad rechaza a Cristo, este hombre se rinde a Cristo. Y uno podría decir, del sepulcro, ¿a dónde quiere saltar? A la barca. De las cuevas olvidadas, vacías,
a la barca de Cristo. Él no quiere vivir un día más sin Cristo, hermanos. Qué linda historia, ¿eh? Qué hermoso texto. Dice un autor, el agradecimiento, escuchen esto, es la actitud del corazón de aquellos que han experimentado el poder liberador de Jesús. Gratitud, agradecimiento. El agradecimiento se encuentra en el lado opuesto del orgullo. La humildad es agradecida en todo. El orgullo es desagradecido. Tremendo. Este hombre se llenó de humildad, hermano. Este hombre ahora quiere estar con Cristo. No se imagina su vida sin el Señor. Pero parece que el Señor siempre apagando allí todo, ¿no? Porque miren la respuesta que le da el Señor. Mas Jesús no se lo permitió. Parecía una historia con otro final, ¿no? Tan lindo, tan emotivo, pero el Señor dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido, y acá viene el texto clave, hermano, cómo ha tenido misericordia de ti. Wow, tremendo, hermanos. Qué lindo silencio para meditar en la respuesta que el Señor le está dando. No se lo permite. El Señor le baja las expectativas a este hombre. Al Señor no le interesaba llevarse un ex endemoniado en su barca. No, el Señor tenía planes mayores con ese hombre que Él lo había librado. Jesús quería, dice el texto, que se quedara en esa ciudad, en Gadara, esa ciudad que estaba sufriendo el juicio de Dios, esa ciudad que estaba corrompida por el pecado. El Señor le dice, andalos de tu casa, a tu familia, y contales. ¿Qué cosa? Cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. ¿Y cómo? Tuvo misericordia. El Señor quería que ese hombre se transforme en un pregonador de la misericordia del Señor, de Cristo. Este hombre que estaba en la completa miseria, viviendo en los sepulcros, atado con cadenas, llenos de demonio, vimos, ahora el Señor lo convierte en ese preciso instante en un testigo fiel de su evangelio. Ahora Gadara va a tener a un testigo fiel del evangelio de Cristo, a un hombre que va a publicar, que va a proclamar las virtudes del evangelio, la misericordia de Cristo. Versículo 20, ¿qué hizo? Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué pasó? Todos se maravillaban. ¡Wow! Se te eriza la piel, hermano. Te humilla esas cosas. A mí me emociona mucho ver lo que es capaz de hacer el evangelio en una región, en un lugar, en una persona, hermanos. Este ex endemoniado se va y publica en Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Una región que abarcaba 10 ciudades. O sea, no se está limitando solo la obra misionera de este hombre a una región, a un lugar, a una ciudad, sino en toda la Decápolis del siglo I. ¿Y qué pasaba? Se maravillaban. Yo quiero que presten atención a lo que está sucediendo con el testimonio que este hombre está dando. La gente se está maravillando. En esa región compuesta por 10 ciudades, este hombre comenzó a predicar el evangelio en Gadara. ¿Quién era Gadara? La ciudad que lo rechazó a Cristo y que lo rechazó a él, porque de él querían deshacerse. Pero no solamente quedó en ese lugar, sino en toda Decápolis. Y yo, sobre el final del sermón, ya nos estamos acercando, hermanos, yo le voy a pedir suma atención a esto, que yo quiero que ustedes se entiendan. Quiero que cerremos el sermón, pero que nos vayamos con una idea acabada de todo lo que vimos. Del endemoniado, de la ciudad, de la región, de lo que era Decápolis. Esto que estamos estudiando ocurre, podríamos decir, durante los años de ministerio del Señor. Entre el año 30 y 32 después de Cristo estamos hablando, claramente. El Señor de acá a un tiempo va a ir y va a ser crucificado. Pero en esa edad temprana, en ese tiempo temprano de su ministerio, año 30 y pico, probablemente, 30, 31, tenemos a un testigo fiel en Decápolis,
proclamando a Cristo. Ahora bien, yo quisiera que nos concentremos en lo que nos cuenta la historia a nosotros. La historia nos dice, la historia nos cuenta que 40 años después de ese episodio, es decir, en el año 70 después de Cristo, viene a ser emperador de Roma un hombre que se llama Vespasiano, que tenía un hijo que se llama Tito y que era general del ejército romano. ¿Qué es lo que hace Tito? En el año 70, mientras su padre era emperador, él va a Jerusalén para terminar, para acabar con una rebelión que se había gestado allí en el pueblo judío bajo el Imperio Romano. Dice la historia que después de haber bloqueado Tito a Jerusalén por varios días, por muchísimo tiempo, los judíos estaban encerrados en su propia ciudad, Jerusalén estaba sitiada, el templo va a ser destruido en esa época, en ese periodo de tiempo. Y dice la historia que los judíos se morían de hambre porque no podían comerciar, no podían vivir prácticamente, no podían alimentarse. El historiador Flavio Josefo cuenta cómo se comían entre ellos mismos y se relata en la historia un testimonio de una mujer que fue capaz de hasta comer a su propio hijo, para que ustedes se den una dimensión de la situación que estaban viviendo. Mientras los judíos morían de hambre, encerrados en su propia ciudad, llega Tito un día, el general que había puesto fin a esa rebelión, sitiando la ciudad, y queda aturdido, asombrado de ver tantos muertos tirados, dispersos, tantos cadáveres, lo que se había transformado Jerusalén en esa época. Pero aquí viene un detalle, hermanos, que yo quiero contarles, decirles. 37 años antes aproximadamente, durante el ministerio del Señor Jesucristo, ¿qué hizo el Señor a los judíos de su generación allí, cuando Él estaba predicando el Evangelio? Él les dijo que llegarían tiempos muy difíciles donde ellos tendrían que huir. El Señor le va a dar una profecía y va a hablar de una persecución que va a venir en el futuro. Para el año 70, estamos hablando, año 30, 31, el Señor da esta profecía, ocurre esto del endemoniado, el ex endemoniado gadareno. Para el año 70, 40 años después, en Jerusalén y en varias ciudades alrededor de Jerusalén, claramente el mensaje se había propagado, el mensaje del Evangelio se había extendido, o sea que había muchos seguidores de Cristo, muchos creyentes. ¿Y qué pasó con esos creyentes a partir de que el Señor da esta profecía? Ellos se mantuvieron atentos. Esa generación y muchos después de esa primera generación estaban atentos a la profecía que el Señor les había dado. Y cuando ocurre esta persecución, cuando viene el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, a sitiar Jerusalén, muchos de esos creyentes judíos empiezan a huir. ¿Por qué? Porque están viendo el cumplimiento de la profecía del Señor. Ellos empiezan a huir cuando Jerusalén empieza a ser destruida, el templo es destruido. Y la pregunta que uno se hace, años 70 después de Cristo, 40 años después de este episodio que nosotros estamos estudiando, ¿hacia dónde escapan los cristianos? Es la pregunta que uno se hace en medio de esa persecución. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué región huyen ellos? Les sorprendería saber, hermanos, que la historia nos cuenta que los cristianos huyen hacia la región de Decápolis. Y nos cuenta la historia que hubo una ciudad, un millo, hermano, de Decápolis, que albergó a una gran multitud de creyentes, de cristianos, una ciudad de esas 10. Y yo quiero que ustedes adivinen cuál era. Gadara, hermanos. Gadara se transformó en el lugar de refugio para esos creyentes que estaban huyendo de la persecución del Imperio Romano. 40 años después de que el Señor Jesús mostró, hermanos, su misericordia con el endemoniado gadareno, la ciudad se había convertido en una ciudad cristiana, llena de creyentes. Gadara había conocido al Señor, hermano. Esa ciudad que le dijo, no te queremos con nosotros, ahora se transformó en un refugio para los creyentes, hermano. La ciudad que lo había rechazado, la ciudad que le había dicho, vete de nuestros contornos, ahora era una ciudad cristiana en el año 70 y se convirtió en refugios, hermanos, para otros hermanos que estaban huyendo por la persecución. Y ¿saben qué, hermano? No es una locura, no es una herejía, no es una barrabasada.
arribar a la conclusión de que ese hombre que fue liberado por el Señor Jesucristo tuvo un ministerio de tal impacto que años después esa ciudad y toda Decápolis se haya llenado de cristianos, hermanos. El ex endemoniado gadareno se convirtió en un testigo fiel del Evangelio de Cristo, hermano. Amén. Terrible, hermano. Conclusión, rápido. Algunas apreciaciones y aplicaciones también, porque vimos pocas durante el sermón, durante el desarrollo, pero quisiera concluir con algunas apreciaciones importantes, hermano. Este pasaje es un pasaje que resalta la misericordia de Jesús, dirigida a una persona que cumple con una condición para ser receptor de la misericordia de Cristo. Y esa condición es ser un miserable. Este hombre era un miserable, hermanos. Y nosotros, ¿saben qué? No somos mejores que ese hombre, que es endemoniado gadareno. Nosotros, tanto como él, necesitamos de la misericordia de Dios, hermanos. Al mismo tiempo, este pasaje nos enseña el poder y la autoridad de Cristo, como bien se lo he dicho, sobre los demonios, y como el Señor, escuchen esto, mientras Él tiene misericordia de un hombre, Él está castigando, dijimos, a una cultura apóstata. Él está trayendo justicia a una ciudad. Pero al final, hermano, al final, Jesús no deja a esa ciudad librada a su suerte, sino que ¿qué deja en ella? Deja un testigo fiel de su evangelio. Primero hay un juicio sobre esa ciudad, pero fíjense la gracia de Dios, hermano. La misericordia de Dios, eso tiene que humillarnos, hermano. ¿Por qué? Porque ante tanta miseria del hombre pecador, fíjense la gracia abundante de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo. Y en esa ciudad corrupta que rechazó al Salvador, Él deja allí a un testigo fiel de su evangelio, mostrando más misericordia. Misericordia sobre misericordia, hermano. Hay una triste realidad que no podemos negar en este texto, hermano. Y es que lamentablemente no todos van a recibir la misericordia del Señor. Yo les hablé de 2 endemoniados, pero claramente nosotros vemos que el Evangelio de Marcos se concentra solamente en uno. ¿Qué pasó con el otro? No sabemos. ¿Qué pasó con esa primera generación que rechazó al Salvador? Lamentablemente no todos recibieron la misericordia de Cristo. No todas las personas en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra ciudad, que no es diferente a la de Gadara. Nosotros vivimos en una ciudad corrompida, nosotros vivimos en una ciudad, en una cultura que está deformada por el pecado, y lamentablemente no todas las personas van a ser testigos de la misericordia de Cristo. Muchos serán testigos, lamentablemente, de su justicia y de su ira, tal como sucedió con esa primer generación, podríamos decir, del primer siglo. ¿Y por qué eso? Porque no es de quien quiere, sino del que el Señor quiere tener misericordia. El Señor enriquece, dice el texto de la Escritura, pero también el Señor empobrece, lamentablemente. Otra consideración, hermano, nosotros somos testigos fieles del Evangelio. Nosotros, si vos sos un verdadero creyente, si el Señor te salvó, vos sos un testigo fiel, debés ser un testigo fiel del Evangelio de Cristo. Vos debés ir a tu casa y predicarle a tu familia, tal como este hombre, y decirle cuán grandes cosas ha hecho el Señor con vos y cómo ha tenido misericordia. Vos tenés que ser un testigo fiel de la misericordia de Cristo. Estamos llamados, hermanos, a hablar continuamente de la misericordia del Señor y de suplicarle, hermanos, de suplicarle al Señor que no se vaya de este lugar. Si hay algo que nosotros tenemos que llevarnos hoy es esa súplica, ese ruego, ese clamor. Señor, no te vayas de este lugar, quédate con nosotros. Señor, queremos estar con nosotros, eso tenemos que decirle a Cristo. Quédate con nosotros hoy, aquí, ahora, quédate en esta iglesia, quédate en esta ciudad, que el avance del Evangelio en este lugar crezca cada día más, y que años después podamos ser una región, una ciudad llena de creyentes, como pasó en Decápolis. Esa es la súplica que tenemos que hacerle al Señor, hermanos. Quédate con nosotros.
Pero hay un trabajo que hacer, hermanos, que es ser fieles testigos del Evangelio. Implicaciones prácticas de ser testigos de Cristo, hermanos. Cuando nosotros damos testimonio fiel del Evangelio, suceden varias cosas. En primer lugar, mostramos gratitud hacia Dios. Veíamos el corazón agradecido, lleno de humildad. La soberbia, el orgullo no agradece, pero cuando nosotros estamos testificando de Cristo, de su misericordia, mostramos gratitud hacia Dios, mostramos su poder sobre nosotros. Glorificamos su nombre, le damos gloria al nombre de Cristo. Informamos a otros, escuchen esto, hermanos, que de la misma forma en que Él tuvo misericordia de mí, puede tener misericordia de vos. Cuando yo le estoy testificando, publicando la misericordia del Señor, yo le estoy diciendo al otro que así como ocurrió conmigo, puede pasar con vos. ¿Y saben lo que ocurre cuando testificamos de Cristo? Estamos proveyendo esperanza. ¿A quién? A gente que está perdida, a gente que está en un mundo corrupto, en una cultura corrompida, deteriorada, a gente que va camino a una perdición segura. Nosotros estamos proveyendo esperanza, hermano, cuando publicamos y somos testigos de la misericordia de Cristo. Nuestro testimonio pone de relieve, por último, hermano, la bondad de Dios para con nosotros. Esa es una implicación práctica de ser testigos fieles. Nobleza obliga, amigos y hermanos. Si vos estás en este lugar y aún no has confesado tus pecados, vos necesitas la misericordia de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos tenés en tu corazón el testimonio de que Cristo no es tu Señor y tu Salvador, vos necesitas ir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados. ¿Por qué? Porque el pecado está haciendo seguramente estragos. Hizo estragos, está haciendo estragos en tu vida por la dura razón de que le estás dando la espalda a Dios, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador. Y el hecho de escuchar hoy un mensaje como este, una predicación como esta, es una oportunidad, es una muestra de la gracia y de la misericordia que el Señor te está dando. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que clamar de corazón. Lo mismo, tenés que tener el mismo espíritu que tuvo este hombre. Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero ir con vos. Quédate conmigo, no te vayas. Por eso, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, arrepentite de tus pecados y declará hoy mismo los que los demonios declaran, que Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios son capaces de dar semejante afirmación, de hacer tal declaración. ¿Cómo puede ser que vos no lo hagas? ¿Cómo puede ser que las fuerzas de las tinieblas puedan reconocer el señorío de Cristo y no un miserable pecador como vos? Los demonios, hermanos y amigos, los demonios son ángeles que cayeron del estado de gracia en el que ellos estaban. Siempre que hablamos de un demonio, eran ángeles. En algún momento fueron ángeles de Dios, estaban con Dios, adoraban a Dios, se rebelaron en contra de Dios y cayeron de ese estado de gracia en el que se encontraban. ¿Y qué pasó con el hombre? El hombre fue creado por Dios, estaba con Dios, hablaba con Dios, fue creado en un estado de santidad hasta que cayó de ese estado de gracia en el que se encontraba, al igual que los ángeles. Pero yo quiero decirle a todos, a los creyentes, para que esto los humille más y llene de gratitud su corazón, y a los que no son creyentes, que no tienen a Cristo como Salvador, para que el Señor le abra la mente, hermano. Los ángeles cayeron del estado de gracia, Adán y Eva cayeron del estado de gracia, y el pecado pasó al resto de los hombres. Pero ¿saben qué? El Señor abrió un camino de reconciliación, no para los demonios, no para los ángeles caídos, para el hombre pecador. Para el hombre pecador, o sea, los demonios no tienen solución. Ellos no pueden arrepentirse más que reconocer el señorío de Cristo, pero vos podés arrepentirte de tus pecados. Vos podés reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador, porque Dios determinó que vos, a pesar de estar muerto en tu delito y pecado, estés en un estado, en una condición redimible, y esa es la palabra. Vos sos redimible, no sos un caso perdido ante la justicia de Dios. Vos podés arrepentirte, clamar a Cristo, correr hacia Cristo. Un demonio no tiene la capacidad de ser redimido, hermanos.
En nuestro texto, el endemoniado no andaba disfrutando de la vida, de los placeres de Gadara, no, estaba en un lugar sombrío, en un sepulcro abandonado. Eso es lo que caracteriza a los demonios, no hay solución para los demonios. Se metieron en el hato de cerdo, se tiraron del barranco. Pero el pecador, el hombre pecador, a pesar de estar muerto en delito y pecado, a pesar de lo terrible de nuestra condición, hermano, somos redimibles por la gracia de Dios. Por eso todo pecador que hoy clama arrepentido por misericordia y perdón y pone toda su fe en la persona y en la obra de Cristo, puede ser salvo, puede ser librado de una condenación eterna. ¿A diferencia de quién? A diferencia de un demonio, que por más que reconoce el señorío de Cristo, por más que se arrodilla y tiembla ante su presencia, no hay solución. Y al Señor le agradó que así sea, hermano. Pero qué triste es ver que personas que estando en un estado de redención, que son redimibles todavía, son peores que los demonios. Porque esa primera generación rechazó al Señor, le dijo, vete de aquí. Peor que los demonios. Dios nos guarde, hermanos. Amén.